Hola muchachos, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Bien, bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué tal el fin de semana? Esta vez pues creo que pudieron descansar un poquito de esta parte de métodos, entonces espero que hoy pues vengamos ya con toda la energía para terminar esta parte y pues trabajar durante la clase de hoy, ¿listo? Profe, Sí, ¿será que puede compartir ahí en la carpeta de Drive el código que se hizo la clase pasada para la solución del primer punto? sí, claro. Eh, Creo que me había Gracias. olvidado de hacerlo, entonces pues no sé si esperan a que terminemos la parte de hoy, lo subo completo o les subo de una vez la parte del primer punto. Mm, Pues como le quede más fácil, pero así como para Completo. revisar. Sí, yo creo que completo sería pues ya mejor, pues con lo que terminemos de hacer hoy. Gracias. ¿Listo? Igual me recuerdan si acaso al final de la clase por si acaso se me llega a olvidar. Bien. Bueno, habíamos hablado de la eliminación gaussiana, ¿cierto? Habíamos dicho que pues teníamos un algoritmo para la parte de eliminación y un algoritmo para la parte de sustitución, ¿verdad? Entonces, con ese algoritmo o con esos dos partes de algoritmo, nosotros alcanzamos a plantear la solución del punto 1 construyendo pues nuestro código en MATLAB. Estamos aquí abriendo. Sí, alcanzamos a plantear nuestra solución del primer punto. Dijimos que el segundo punto se solucionaba de la misma manera, tanto el A como el B. Nos había quedado pues eh, por completar el ejercicio B del segundo punto. Y habíamos dicho que para hoy empezaríamos a trabajar eh, con el método de eliminación gaussiana, pero aplicando la parte de pivoteo parcial. ¿Sí? Entonces, la parte de pivoteo parcial, vamos con esa parte vamos a abarcar el punto A y el punto B del tercero y el ejercicio 4. Entonces, no sé si recuerdan en qué consistía más o menos el pivoteo parcial, de acuerdo al ejemplo que tratamos de demostrar durante la clase. ¿Sí? Al menos una idea principal, no necesariamente tiene que ser todo el algoritmo. Vamos a pegar por acá estas presentaciones y aquí vamos a modificar el pseudocódigo. Sí, no sé si alguien recuerda que hacíamos, digamos, algo característico del pivoteo parcial.
Entonces vamos a ver, o vamos a repetir el ejemplo para esta modificación del método de eliminación gaussiana. Entonces, nosotros habíamos observado, o habíamos dicho, mejor, habíamos mencionado, que con el método de eliminación gaussiana, en algunas ocasiones, presentamos problemas, ¿sí? Presentamos algunas dificultades que nos impiden implementar el método de la manera más adecuada. Algunos de esos casos eran cuando el pivote, en este caso pues el elemento 1, 1, corresponde a 0, es exactamente igual a 0, porque en algún momento vamos a tener que dividir por él y pues estas divisiones entre 0 pues no se pueden realizar. Pero no solamente teníamos el caso en el que teníamos un elemento de pivote exactamente igual a 0, sino un elemento de pivote también bastante pequeño comparado con los demás elementos. Entonces aquí vemos el ejemplo con el número 10 a la 10. Pues que comparado, perdón, 10 a la menos 10, que comparado con 1, pues viene haciendo una cantidad pues bastante pequeña. ¿Sí? Entonces, una manera de solventar o de lidiar con estas dificultades es aplicar el pivoteo parcial escalado, y para eso presentamos apenas un ejemplo. Entonces vamos a verlo rápidamente. Aquí teníamos un problema particular. En este caso, pues no vemos el caso o las dificultades con la magnitud que veíamos, por ejemplo, en estas matrices, pero nos puede servir el ejercicio para empezar a comprender cómo aplicar ese pivoteo parcial. Entonces, aquí la clave, decíamos que era escoger un vector escala, que denominábamos S, y un vector de índices, que denominábamos L. ¿Sí? Entonces, en ese caso teníamos que escoger el vector de escala que no se modifica en todo el proceso, y el vector L, que es el que me va a permitir almacenar los subíndices de las nuevas, o los nuevos subíndices mejor correspondientes a las filas de la matriz A, y pues por supuesto también del vector B. Entonces, ¿por qué guardábamos esos subíndices? Entonces decíamos que teníamos la necesidad de modificar o de intercambiar filas. Sin embargo, que era mucho más eficiente, en lugar de cambiar una fila por otra, lo que hacíamos era en un vector almacenar el orden de los subíndices. Entonces, digamos, el vector L originalmente pues va a estar en orden, va a ser 1, 2, 3, 4 para este caso, pero si nosotros necesitamos intercambiar la fila 1 con la fila 4 de la matriz A, entonces ya no vamos a intercambiar toda la fila, sino que en el vector L lo que hacemos es intercambiar los dos elementos. El elemento 4 lo pasamos al principio y el elemento 1 lo pasamos al final, en el caso de que intercambiemos la fila 1 con la fila 4. Y esto pues a la larga viene siendo más eficiente en términos computacionales. Profe, qué pena, es que hay un compañero esperando. Sí, gracias. Bien, el vector de escala, veíamos que lo seleccionábamos como el máximo elemento en magnitud de cada fila. Entonces en la fila 1 era 2, en la fila 2 era 4, en la fila 3 era 8 y en la fila 4 era 5. Y después empezábamos a hacer, digamos, el procedimiento de la misma manera que con la eliminación gaussiana, pero acá entonces teníamos en cuenta un nuevo vector que también definíamos como R, en el que íbamos a dividir la magnitud de los elementos correspondientes a la primera columna en cada fila por el correspondiente elemento del vector escala. Entonces, en este caso,
como teníamos el vector L en orden, íbamos a dividir en el mismo orden de 1, 2, 3 y 4 los elementos de la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, la cuarta fila, correspondientes a la primera columna. ¿Sí? Por eso aquí vemos la magnitud de 1, la magnitud de 3, la magnitud de 5, la magnitud de 4, y todos o cada uno de ellos dividido por su correspondiente escala. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo es básicamente una normalización. Entonces, solamente con el elemento de la columna 1, ¿sí? Entonces vemos que elegíamos el máximo de cada fila y a la columna 1 lo vamos a dividir todos por ese elemento. Eso básicamente es esta operación de R. Luego escoger el valor máximo. En este caso el valor máximo corresponde, fíjense, a la fila 4, porque es el último elemento el que da un valor mayor. Y entonces acá, en lugar de intercambiar las filas, lo que hacemos es intercambiar los elementos en el vector L. Luego sí, aplicamos el algoritmo, eliminar X1 y actualizar A. Todo eso constituía un paso. Luego hacíamos lo mismo seleccionando la segunda ecuación pivote con los elementos que quedaban. Ahora fíjense que vamos a tener que hacer el vector R a partir de los elementos que me quedan, o sea, las ecuaciones 1, 2 y 3, que corresponden a el segundo, tercero, cuarto elemento del vector L, para escoger correctamente cuál es la segunda ecuación pivote. Y luego sí, podríamos aplicar entonces el segundo paso de eliminar X2 de las otras dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, fíjense que aunque tiene algunas modificaciones, nosotros en teoría vamos a tener el mismo algoritmo para la eliminación. Por supuesto, para la sustitución vamos a hacerlo de la misma manera en el orden del último vector L que obtenemos. Recuerden que el vector L se va actualizando con cada iteración. Pero, en particular, el algoritmo sigue siendo el mismo. Por eso acá, en esta diapositiva, voy a tomar como base nuestro algoritmo de eliminación gaussiana. Bien. Antes de recorrer las variables que vamos a eliminar, perdón, vamos a quitarle un poco acá el interlineado. Así. ¿Recuerdan cuál era el paso que hacíamos antes de empezar a hacer las iteraciones para recorrer las variables? ¿Hallar los vectores? Correcto. Entonces, vamos a ponerlo acá, continuar escribiendo en color rojo. Definir los vectores S y L. Entonces, aquí no lo voy a poner exactamente. Perdón, este es el que debe ir en negrito. Y esta parte no. No, creo que se ve mejor así. Definir S y L. Definidos los vectores S y L como, bueno, ya sabemos que ese es el vector de escala que no se modifica y L es el vector de índices. Bien, repito, este corresponde... Profe, qué pena. Sí. ¿Será que usted puede explicar bien cómo sale el vector L? Es que es lo que he tenido confusión.
para entender cada actualización, cómo va variando ese vector L. O sea, para hallar digamos, la variable R, cómo es esa actualización. Esa es la confusión que tengo para este método. Listo. Bueno, pero entonces vamos a ir parte por parte. Decíamos, aquí vamos a pasarlo, digamos, de forma relativamente superficial, pero ya cuando implementemos el código vamos a ver exactamente cómo se actualiza ese vector L. Creo que el vector S, con el vector S no hay ningún problema porque se elige desde el principio como los máximos elementos de cada fila. Y el vector L inicialmente es 1, 2, 3, 4. O sea, desde 1 hasta N. En la medida en que nosotros empezamos a operar, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a empezar a recorrer las variables. Y ahí es donde definimos ahí, una vez cuando empezamos a recorrer las variables, entonces para cada variable que vamos a eliminar es donde definimos precisamente ese vector R. Bueno, vamos a ponerlo acá también en rojo para que se note la diferencia. Listo, R. Y ese vector R lo vamos a tener que calcular a partir de dividir los elementos de la columna que corresponde a lo que nos diga el vector L inicial con la columna que corresponde a la variable que estamos eliminando. Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo es cada elemento, entonces R, digamos R sub K, o no, mejor. Cada elemento de R va a corresponder a dividir un elemento de L sobre un elemento de S. Perdón, un elemento de A, pero en la columna bueno, vamos a ponerlo aquí mejor así como está aquí, A sub L, o sea, lo que me diga la columna, lo que me diga el vector L, coma K. Y S sub K, perdón, S sub L. Entonces, vamos a verlo aquí, tratar de verlo de nuevo antes de pasar al código. Fíjense, la magnitud del elemento de la matriz A que corresponde a la fila que me va diciendo L. Entonces, el primer elemento de R viene siendo A sub el primer elemento de L. Entonces, el primer elemento de L en este caso es 1. Entonces, A sub 1, 1, porque estoy eliminando X1, dividido entre el correspondiente elemento de S. Ya lo veremos de pronto más claro ahorita cuando lo hagamos en el código. Y una vez definido ese vector R, ahí es donde reordenamos. Vamos a ponerlo acá. Reordenamos el vector L. El vector L, fíjense que acá, cuando escogimos el primer vector R, tomamos el máximo elemento de ese vector R, ¿sí? Que en este caso fue el 4, y entonces vamos a cambiarlo, ese L4 por L1. Entonces acá, como el máximo era el de la cuarta fila, cambiamos 4 por 1 de orden. Ahí, en esa parte, es cuando se va actualizando.
ahí es donde se va actualizando precisamente el vector L. ¿Sí? Una vez actualizado ese vector L, lo demás corresponde a lo mismo, pero ya no vamos a acceder al elemento I, sino al elemento que corresponde, por ejemplo, a L sub I. Entonces, recuerden que, por ejemplo, acá, cuando hicimos este caso particular, el primer vector L nos había dado, perdón, el segundo vector L, porque el primero es el original, 4, 2, 3, 1. Entonces, cuando yo tenga aquí, por ejemplo, A sub LI, A sub L1, me estoy refiriendo a A sub 4. Y así va a pasar en los correspondientes, en todas las correspondientes filas donde nosotros vayamos a indexar. Entonces, acá vamos a tener también L sub K, perdón, L sub K, L sub K. Acá cuando actualizamos también vamos a actualizar la fila L sub K, bueno, L sub I en este caso. Esto me está molestando acá. L sub I para todos los elementos. L, perdón acá. L sub I. Aquí sí corresponde acá, entonces vamos a tener L sub K y lo mismo para B. L sub I L sub I y acá B, L sub K. Bien. Entonces digamos que la estructura no se modifica mucho. Nosotros vamos a estar modificando simplemente los vectores R para poder reordenar el vector L. ¿Sí? ¿Alguien me preguntaba algo? Ok. Pero bueno, todavía no es muy claro, entonces vamos a ver en el código cómo hacíamos las correspondientes modificaciones. Bien, entonces vamos a tomar como punto de partida el algoritmo de eliminación para el procedimiento de eliminación gaussiana. Entonces voy a copiar todo esto hasta acá y lo voy a ubicar en la parte que corresponde al ejercicio 3. ¿Sí? Acá, donde nosotros hablamos de... Vamos a ponerlo acá. Así creo que se ve mejor. Ejercicio 3. Vamos a cambiar entonces nuestras matrices A y B
por las que corresponden al ejemplo. Entonces tenemos aquí un sistema de 3×3, donde tenemos 2 menos 3, 100. Aquí podemos empezar a ver las diferencias en magnitud, por ejemplo. 1, 10, menos 0.001. 3, menos 100, 0.01. Y el vector B, que corresponde a 1, 0, 0. Aquí normal, n es la longitud de A, bueno, el tamaño del problema. X, pues, es el vector que inicializamos para obtener la solución. Y aquí empezamos, tenemos aquí listo la parte para iniciar el algoritmo de eliminación. Entonces recordamos que antes del algoritmo de eliminación nosotros definíamos los vectores S y L. Entonces, cuando los definimos al principio, dijimos que S era el máximo de cada fila de la matriz A. ¿Eso cómo lo escribo acá? Entonces lo escribo de esta manera. Máximo de A, aquí dejo un espacio y en la dimensión 2. Pero realmente no es el máximo de A, sino el máximo como valor absoluto. Bien, entonces, en este caso nosotros esperaríamos que el primer vector S sea 100, 10, 100. Entonces vamos a ver si efectivamente tenemos ese primer vector S. ¿Listo? 100, 10, 100. Corresponde a los máximos elementos en magnitud de cada fila de la matriz A. Ojo, aquí no tenemos en cuenta el vector B, solo la matriz A. ¿Listo? Por eso acá tenemos correspondiente a la matriz A. Bien. El vector L, en principio lo definimos en orden, entonces hasta acá no hay ningún inconveniente. De allí decíamos que pasábamos al primer for, donde eliminábamos las variables desde x1 hasta xn-1. Eso no cambia. Sin embargo, ahí es donde nosotros vamos a seleccionar, bueno, vamos a eliminar x1, pero tenemos que definir de qué ecuación vamos a eliminarla, ¿sí? Entonces, para eso es que hacemos todo el procedimiento de actualizar el vector L a partir del vector R. Precisamente, ese vector R es el que definimos acá como todo lo vamos a trabajar en magnitud, entonces vamos a tener el valor absoluto ¿de quién? De un elemento de la matriz A que vamos a dividir por un elemento del vector de escala. Entonces, ¿qué elemento de la matriz A? Entonces, ese elemento corresponde a lo que nos diga el vector L. Será el vector L, ¿sí?
desde K hasta N. Es decir, vamos a tener en este caso las filas 1, 2, 3 y 4, porque K vale 1, y el vector L todavía está en orden, 1, 2, 3, 4, y correspondientes a la columna K. ¿Sí? Después lo vamos a dividir entre el elemento del vector S, que corresponde también a la fila que nos diga el vector L. Vamos a ver cómo quedaría ese primer vector R de momento. No sé. Yo creo que le dejé por acá una pausa. Ya. Esperen un momento. Ahora sí. Voy a mejor a comentar acá por ahora esto. A ver si de pronto eso es lo que me está poniendo problemas para ver el vector L, el vector R. Bueno, no sé exactamente qué es lo que pasó. Vamos a obviar por ahora este vector de aquí abajo. Correspondemos a el de aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense que definimos que corresponde a un elemento o un vector mejor de 3 elementos que me dice 0.02, 0.1 y 0.03. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue dividir. Ese vector R corresponde a dividir 2, ¿sí? Que corresponde al primer elemento de la matriz A en la primera columna por la máxima magnitud en esa fila. 2 dividido entre 100. Luego dividimos este 1 entre 10 y 3 otra vez entre 100. Entonces, si lo vemos así, vamos a verlo mejor acá. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos nuestro vector S. Vamos a imprimir también el vector L mejor. Ahora sí. ¿Sí? El primer vector L lo definimos como 1, 2, 3. El vector S depende de la matriz A. Y aquí lo que hacemos es imprimir precisamente ese vector R.
0.02 que corresponde a 2 entre 100, 0.1 que corresponde a 1 entre 10 y 0.03 que corresponde a 3 dividido entre 100. De esos elementos tenemos que escoger el máximo. ¿Sí? Entonces de ahí vamos a escoger el máximo elemento. Vamos a escoger el máximo elemento de R. Y vamos a guardar dos cosas. El valor de ese máximo lo vamos a guardar como R minúscula, pero realmente lo que más nos interesa es dónde ocurre ese máximo. Entonces eso lo guardo acá de esta manera. Nosotros vimos entonces ¿sí? Fíjense, el vector R al principio es 0.2, pero 0.02, 0.1 y 0.03, y el máximo entonces va a ser 0.1. Y también vamos a ver dónde ocurre ese máximo. Ese máximo ocurre en el segundo elemento. ¿Sí? Listo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué era lo que hacíamos ahí? Cuando encontrábamos ese máximo, nosotros decíamos que el vector L, bueno, teníamos que intercambiar. Profe, qué pena. ¿Podría volver a repetir la parte de R,RR? Gracias. Sí. Bueno, vamos a mejor visualizar el comando máximo como en un ejemplo aquí por fuera. Nosotros tenemos un vector que tiene 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 1. Digamos, son todos estos elementos. Cuando yo utilizo el comando máximo de ese vector, él me entrega el valor máximo, ¿sí? En este caso es 7. A mí no me interesa solamente el valor máximo, sino que me interesa saber dónde está ubicado ese valor máximo. Entonces eso es lo que hago con ese R,RR. R,RR. Entonces, ese R me almacena el valor máximo, pero RR me almacena dónde está ubicado ese valor máximo. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que el máximo vale 7, pero está ubicado en la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5, en la sexta posición. Eso es lo que busco yo con ese RR. ¿Por qué busco esa posición donde está el valor máximo? Bueno, entonces porque esa posición es la que yo voy a intercambiar en el vector L. ¿Sí? Entonces recuerdan que aquí en el ejemplo, la máxima posición en la primera iteración nos daba en la posición 4. Entonces 4 pasaba a ocupar el primer lugar en el vector L y 1 pues pasa a ocupar el lugar que ocupaba entonces esa posición. En este caso pues lo que hicimos fue intercambiar los dos elementos. Bien. Entonces, para intercambiar esos dos elementos,
yo voy a definir aquí al principio otro vector que me va a ayudar a apoyarme en ese intercambio. ¿Sí? Fíjense que aquí lo definí exactamente igual. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, entonces, en primer lugar, en ese vector auxiliar que definí en la posición K, o sea, en este momento estoy en la posición 1, ubíqueme el valor que está en el vector original L en la posición RR. Es decir, aquí RR me había dado 2. Entonces lo que voy a hacer es que en el vector auxiliar LL voy a poner 2 en el primer lugar, ¿sí? Que corresponde al elemento de L, o L en la posición RR. Esto pues simplemente es, digamos, un truco acá para intercambiar los elementos. Ahora, en la posición RR de ese vector auxiliar, acomódeme la que estaba ahorita, ¿sí? Fíjense. En la posición K, póngame la que estaba en RR, y en la posición R, póngame la que estaba en K. Y luego digo, listo. L es ahora igual a ese vector auxiliar. Fíjense, aquí ya me modificó a L como 2, 1, 3. Lo que me quiere decir que la segunda ecuación corresponde a mi pivote. Bien. Básicamente acá, en todos estos pasos, lo que estoy haciendo es, tengo un vector R que calculo a partir de los elementos de la matriz A, bueno, de la columna K de la matriz A, en el orden que me dice ese vector que tengo actualmente. Lo divido entre un vector de normalización que definí como vector escala, miro dónde está el máximo de ese vector y a partir de esa posición yo actualizo mi vector L. ¿Sí? Es básicamente esto que hicimos por acá. Antes de empezar, nosotros definimos el vector S como 2, 4, 8 y 5, los máximos de cada fila. El vector L en orden original. Y el vector R como estamos acá en la primera iteración, tenemos la columna 1. Todos los elementos del vector L, entonces vamos a tener A sub 1, 1, A sub 2, 1, A sub 3, 1, A sub 4, 1, divididos por S1, S2, S3 y S4. El máximo acá me dio 4, entonces yo reordené L como 4, 2, 3, 1. Para la siguiente iteración, fíjense que el vector S no cambió, pero el vector L sí. Es el 4, 2, 3, 1 que yo tenía hace un momento. Entonces, cuando yo calcule de nuevo mi vector R, vamos a ver ahora que estamos en la columna 2, vamos a ir a los elementos. Ya no nos centramos en el primero porque ya estamos en la iteración 2. Entonces vamos a tomar los elementos
D, I sub 2, I sub 3 e I sub 4 para L. Es decir, 2, 3, 1, en ese orden. Entonces vamos a tener A sub 2, 2, ¿sí? A sub 2, 3, perdón, A sub 3, 2, o sea, este. Y luego A sub 1, porque es el último, 2. O sea, el de acá. ¿Sí? Fíjense acá. A sub 2, 2. A sub 3, 2. A sub 1, 2. En valor absoluto. Divididos entre S2, 4. S3, 8. Y S1. ¿Sí? Aquí me dice S sub L4, pero L4 es 1. Entonces, A sub S1. Perdón, acá, 2. De ahí escojo el máximo, otra vez. Fíjense que el máximo está en la última posición del vector, pero esa me corresponde a L sub 1. Entonces, por eso el vector L, perdón, a L sub 4, donde tenemos un 1. Por eso el vector L, ¿sí? Aquí voy a hacer intercambio de posición. Como estoy en la 2, en la segunda posición voy a poner el máximo que me dio, que estaba el valor 1. Y ese valor que estaba acá lo paso al final. Acá hay algo muy importante, o bueno, algo muy importante, pero a nivel de programación. Y es que, si ustedes se fijaron por acá en algún momento, cuando imprimía varias veces el vector R, ese vector R va reduciendo su tamaño. Entonces, ese vector R aquí es de 3. En la siguiente iteración es de 2. Solo de 2 elementos. Entonces, para no tener inconvenientes con la posición, yo aquí, cuando encuentro dónde está el máximo, a ese valor máximo le sumo K más 1. Perdón, K menos 1. Eso simplemente es para actualizar y que corresponda al verdadero máximo. Vamos a ir aquí viendo el correspondiente vector L en cada iteración. Y ahora sí ya puedo descomentar el resto del procedimiento. Control. Aquí es descomentar. Bueno, no le voy a poner pausa. Aquí solamente pues vamos a ir viendo la actualización del vector L. ¿Listo? Después de eso viene un for que me va a ahora sí eliminar la variable xk de la ecuación correspondiente. Pero entonces ya no la va a eliminar de la ecuación ¿sí? Entonces ya no va a ser de la ecuación k más 1 hasta n, sino realmente de la ecuación que me diga el vector L en esos elementos. K más 1 hasta L. De las ecuaciones L de K más 1 hasta L de N. Entonces, el factor lo va a calcular para todas las filas otra vez, pero en el orden que me diga el vector L. La ecuación pivote ya no es la ecuación K, sino la ecuación L sub K. Aquí hacemos la actualización de la fila L sub I, no de la fila I. Para eso tomamos la misma fila L sub I
multiplicada, o le restamos el factor multiplicado por la fila pivote, que es la fila L sub K. Y el término independiente también lo actualizamos. L sub I, L sub I, y L sub K. Y ahora sí vamos a ver en cada iteración qué pasa. Aquí le voy a poner la pausa. Entonces teníamos vector S original, vector L original. Bueno, aquí no va a mostrar todavía, entonces aquí tenemos primera iteración. El vector L se ajustó a 2, 1, 3. Por lo tanto, de la matriz A, la ecuación pivote es la segunda y a X1 la eliminamos de la primera fila y de la tercera fila. ¿Sí? Entonces fíjense que acá el pivote va quedando en el elemento que me dice el vector L. Por supuesto, haciendo la respectiva actualización de los elementos de B. En este caso, pues como la mayoría son ceros, no se modifican tanto. Para el segundo momento, el vector L ahora se volvió 2, 3, 1. Aquí teníamos 2, 1, 3, ahora tenemos 2, 3, 1. Eso quiere decir que nuestra segunda ecuación pivote va a ser la tercera. Por lo tanto, tenemos que eliminar de la ecuación 1 a X2. Eso es lo que hacemos acá. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir los mismos pasos, pero realmente no vamos a tener una matriz triangular exactamente. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos la matriz A. Tiene un elemento con una fila con todos los elementos, una fila con el primer elemento 0 y una fila con los dos primeros elementos iguales a 0. ¿Sí? Si nosotros tomamos A y la ordenamos en función del vector L, o mejor dicho, antes de eso vamos a ver cómo quedó el vector L, 2, 3, 1. Si la ponemos en ese orden, entonces A, filas en el orden de L, todas las columnas, ahí sí veríamos una operación o una matriz triangular. Entonces, en resumen, la idea de utilizar el vector L es no hacer operaciones de cambio de filas, sino llevar un control en un vector que corresponde a los elementos de la respectiva, del respectivo orden en el que se van eligiendo las ecuaciones como pivotes. Bien, no sé si todavía es confuso o ya empezamos a comprender qué es lo cuál es la función del vector L y cómo se va actualizando. Pues, profe, tal vez con más ejemplos y mirando de pronto en el código más
lo entienda mejor. Con más ejemplos de pronto. Bueno, sí, la idea es que ustedes también pues revisen el código. También tenemos los otros ejemplos. Aquí vamos a poner entonces algunos otros comentarios, como que este es el vector de escala. Aquí tenemos el vector original de índices. Bien, aquí tenemos el vector R. Corresponde básicamente a dividir un elemento de A en la fila L sub I y columna K entre el vector S en el elemento L sub I. Aquí escogemos el máximo y aquí reordenamos L. Vamos a verlo de pronto entonces con este ejemplo que tenemos acá. ¿Sí? Si ya tenemos este ejemplo resuelto, vamos a verlo precisamente en ese orden. Bueno, vamos a ver. Este ejemplo. Entonces, voy a comentar estos dos matrices. Vamos a poner aquí A igual, B igual. Uno menos uno, 2, 1. Tres, 2, 1, 4. Tres, 2, 1, 4. 5, 8, 6, 3. Cuatro, 2, 5, 3. Y B, 1, 1, 1, menos 1. Todo separado en puntos y comas. Vamos a ir viendo entonces
para cada for, bueno, para cada variable vamos a ver el vector L, la matriz A, matriz B, creo que solo eso. Eso al principio y eso al final de cada iteración. Acá. Bueno, ahora lo estoy diciendo. Listo, con ese ejemplo, entonces tenemos acá, vector vector L original, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Nuestra matriz A y nuestro vector B, que son los que corresponden aquí al problema, a este ejemplo. Cuando lo que hicimos fue eliminar X1, el siguiente vector L es 4, 2, 3, 1. Actualizamos A y B y fíjense que la cuarta fila queda igual y los valores que se actualizan son los de la siguiente o las de las filas anteriores. Okay. No sé por qué los imprime como en desorden. Que pronto aquí en este lado me faltó ponerle un puntico. Sí, señor. Bien. Ahora sí. L original, A original, B original. El siguiente valor de L. Tampoco le puse punto y coma. Entonces el siguiente vector L se actualizó a 4, 2, 3, 1. Y fíjense que la matriz A me mantiene la fila 4 igual, pero los que me actualizan son los valores de las otras filas. ¿Sí? La idea es comparar con los valores del ejemplo. Y la B, por supuesto, también se actualiza. El siguiente vector L es 4, 1, 3, 2. Fíjense, aquí está. 4, 1, 3, 2. Y ahora, entonces como la siguiente ecuación pivote es 1, la ecuación 1 permanece igual y cambian los valores para 2 y 3. ¿Cierto? Que es lo que tendríamos por acá. Estos dos elementos se vuelven 0. Estos dos elementos se actualizan. Acá y acá y acá. Y la última, 4, 1, 2, 3. Entonces, como 2 es la siguiente pivote, es la que utilizamos acá para eliminar esta variable. ¿Sí? Y esta es la matriz A que nos resulta, que debería coincidir
con el ejemplo que tenemos por acá. ¿Sí? 0 menos 1.5, 0.75, 0.25, 0 menos 1.5, 0.75, 0.25, 0, 0, menos 2.5, 1.83, 0, 0, menos 2.5, 1.83, 0, 0, 2, 0, 0, 2. Este vector permanece original, lo mismo que aquí el último elemento de B, pero los otros sí se actualizaron. ¿Listo? Entonces, aquí digamos que la clave es entender que ya no vamos a aplicar el método entonces sobre la fila K o sobre la fila I, sino que lo vamos a aplicar sobre la fila L sub K o sobre la fila L sub I. Y acá tenemos el paso de actualización del vector L. Listo. ¿Qué hacemos con la siguiente parte? Con la parte de sustitución. Ahora sí, para encontrar nuestra solución. Voy a comentar acá esto. La parte de sustitución no cambia en general. La única diferencia es la misma. L sub N, L sub K, L sub I. Siempre la fila que me diga el vector L. Entonces aquí yo voy a poner bueno, primero voy a definir aquí arriba también de una vez A original y a B original. Y aquí en la parte de sustitución, que no modificamos nada en cuanto al algoritmo, sino que a la manera en la que accedemos. Entonces, la variable x de n, ¿sí? La vamos a despejar. Entonces, ¿de quién? De el vector B en la posición L de n la matriz A en la posición, en la fila, mejor, L de n y en la columna sí que corresponde a n. Acá, entonces, cuando accedemos a B, ya no accedemos a B de K, sino a B de L de K. Y acá tenemos A sub L de K, J, por, ese sí, XJ. ¿Por qué a X no le modifico? Porque X es la columna. ¿Sí? O la variable.
Listo. Vamos a ver entonces cómo quedó el problema. X4, 4.5, X3, 2.4327. Bueno, aquí ya tenemos una pequeña diferencia, pero digamos que está dentro de lo esperado. X2, 1.13 y X1, menos 7.233. Entonces, menos 7.233. ¿Sí? El vector residual, por supuesto, da algunos elementos diferentes de 0, pero el orden en magnitud es 10 a la menos 14, por lo tanto, pues podemos asegurar que es una buena solución. Si podemos aquí. Bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta o todavía, o ya, digamos, ya podemos ver cuál es la idea y de pronto nos faltaría practicar un poco más? Sí, profe, ya vimos la idea, ahí falta como practicar un poco más. Bueno, digamos que aquí lo complicado es entender esa parte del vector L. ¿Sí? Porque el vector L es el que finalmente me va a definir en qué fila o es donde yo voy a operar. Y esta parte es tal vez la más crítica. ¿Cómo defino yo ese vector R con el cual yo voy a poder ordenar el vector L? Una vez ordenado el vector L y una vez comprendida esta parte, lo demás es simplemente reemplazar la fila sub i por la fila L sub i. Entonces fíjense que si i, por ejemplo, es 4 y L es un vector que dice 4, 1, 2, 3, entonces en vez de ir a A sub 4, vamos a ir a A sub L de 4, o sea, A sub 3. Esa sería como la parte fundamental del método, una vez entendida cómo se actualiza el vector L. Les queda para ustedes revisar, entonces, el ejercicio B y el ejercicio 4. Y nos queda la parte de el algoritmo de Gauss-Jordan. ¿Listo? Acá, con la parte de Gauss-Jordan, nosotros tenemos también un ejemplo. Entonces, Gauss-Jordan, tenemos este ejemplo. Cuando escribí el taller, creo que me equivoqué, puse aquí un menos 7, pero la idea es que sea el mismo ejercicio. Entonces tenemos 2 menos 2, 2, 4, 2 menos 1, 2 menos 2, 4, 0, 7, 2. La idea es hacerlo aquí con el mismo ejercicio. Entonces por eso voy a modificar acá un poco, voy a poner 7 para poderlo ver de la misma forma. Cuando vimos el ejemplo de la eliminación de Gauss-Jordan, nos dimos cuenta que aquí eliminábamos x1, x2 y x3. Vamos a eliminar las tres variables
de dos ecuaciones. Entonces, x1 la eliminamos de la ecuación 2 y 3. x2 la eliminamos de la ecuación 1 y 3. Y x3 la eliminamos de la ecuación 1 y 2. Todo con el objetivo de llevar nuestra matriz a una matriz identidad. ¿Listo? Y acá no hay paso de sustitución. ¿Por qué? Porque la solución corresponde al vector B. Entonces, vamos a tomar como referencia otra vez el algoritmo de eliminación gaussiana para la eliminación y le vamos a hacer las modificaciones correspondientes. Pues, primera modificación, los elementos de nuestro ejemplo. Listo, entonces tenemos 2 menos 2, 2, 4, 2, menos 1, 2, menos 2, 4. Y acá tenemos 2, menos 2, 4, todo separado, perdón, esto es, me equivoqué, 0, 7, 2. Todo separado por puntos y coma. La longitud igual. X no lo voy a utilizar, solo lo voy a definir al final, entonces voy a borrar esta variable. Y vamos a ir con el algoritmo de eliminación. Primera diferencia con el algoritmo de eliminación. Nosotros en eliminación gaussiana eliminábamos desde x1 hasta n-1. Aquí eliminaremos desde 1 hasta n. Desde x de 1 hasta x de n. Bien. Y antes de empezar a eliminar, fíjense que para cada paso, toda la ecuación se dividía entre un elemento. Entonces, para la primera ecuación lo dividíamos entre el 1, 1. Para la segunda ecuación lo dividíamos entre el 2, 2. Y para la tercera ecuación lo dividíamos entre el 3, 3. Y no dividíamos solamente la parte A, sino que también dividíamos la parte B. Entonces, eso es lo que viene aquí a continuación. Primero vamos a dividir el vector B porque nosotros necesitamos, porque vamos a tomar como referencia la A. Entonces la A la vamos a dejar al final. El vector B en la posición K va a ser el vector B en la posición K, pero ahora dividido entre A sub K, K. Y la matriz A, ahora sí, que parte la fila K, será pues la misma fila K, ¿cierto? Dividida entre el elemento K, K. Vamos a ver cómo se ven entonces esos valores de A y B. ¿Listo? Matriz original A, matriz original B. Matriz normalizada. Teníamos 2 menos 2, 2. Ahora tenemos 2 menos 2, 2. Ahora tenemos 1 menos 1, 1.
Las otras por ahora quedan igual. Y acá pues tendríamos 0 dividido entre 2, pero entonces eso me sigue correspondiendo a 0. Voy a poner acá el comentario que corresponde a la ecuación K, o mejor pongamos fila K, pasa a ser fila K dividida entre A sub K, K. Bien, después de eso, ahí sí miramos de qué ecuaciones es donde eliminamos la variable xk. Sabemos que vamos a eliminar x1, x2 y x3. ¿Cierto? Entonces vamos. X1 la eliminábamos de la ecuación 2 y 3, entonces aquí no cambia nada con respecto a la eliminación gaussiana, pero x2 la eliminamos de las ecuaciones 1 y 3. O sea que ya no vamos a partir de la ecuación k más 1, sino que vamos a pasar por todas las ecuaciones menos por la de la variable que vamos a eliminar. Es decir, acá eliminamos x1 de todas menos de la primera fila. Eliminamos x2 de todas menos de la segunda fila. Y eliminamos x3 de todas menos de la tercera fila. Para eso, este for lo vamos a poner desde 1 hasta n de las ecuaciones o de las filas excepto fila I, fila K. Entonces, para ello ponemos un condicional y eso es, vamos a hacer todo el siguiente procedimiento siempre y cuando I sea diferente de K. Entonces aquí voy a indentar. Lo demás sigue igual. Calculo el factor en términos de la ecuación o de la fila que voy a eliminar y la variable que voy a eliminar y actualizo la correspondiente ecuación. ¿Sí? Son estos pasos que teníamos acá. De ecuación 1 igual a ecuación 1 menos un factor por ecuación 3. Ecuación 2 igual a ecuación 2 menos un factor por ecuación 3. El término independiente también lo actualizamos. Y básicamente ahí ya tendríamos todo listo. Vamos a ver aquí también A y B. Bien, aquí tengo un error. Bien, no sé qué está pasando por acá. Voy a verificar. Creo que no me está haciendo el cálculo del elemento factor.
Bien, no sé aquí qué está pasando con el cálculo de factor. Si tengo quién es la matriz A, quién quedó como A. Si no está haciendo el cálculo de factor, debería tomarme A y K dividido entre A, K. No sé por qué no lo está haciendo. De pronto es por utilizar el punto. No sé aquí qué está pasando. Sí, no sé qué está pasando acá, muchachos. Parece que no está haciendo bien esta operación. De pronto, ok, esto va por dentro. Sí, creo que era por eso. Se fijan que había dejado por fuera esta línea, por fuera de este comando if. Entonces, cuando iba a calcular B, necesitaba utilizar a factor, pero nunca había calculado factor porque en la primera iteración I es igual a K. Entonces no va a pasar por acá. ¿Listo? Bueno, eso ahí pues es un lapsus ahí en la programación. Pero ahora sí, tenemos ahora nuestro algoritmo para la eliminación de Gauss-Jordan. Aquí los elementos originales. Sí, aquí están las originales, perdón. Aquí es dando cuando nosotros empezamos a dividir la ecuación para obtener aquí el primer 1, que el pivote sea de valor 1. Fíjense que no le hace nada porque el elemento en el vector B corresponde a 0. Después, bueno, está 2 veces, de hecho.
Bien, creo que tengo un error todavía. No sé aquí qué está pasando. Ah, claro. No estoy actualizando. Aquí no estoy modificando las filas. Lo hice con el elemento B, pero no lo hice con la matriz A. Ahora sí, tendría que botar aquí. Y aquí sí. Primera ecuación normalizada para que el primer elemento sea 1. Y luego elimino la variable x1. Segunda ecuación normalizada para que la variable x2 tenga coeficiente 1. Y luego de las demás ecuaciones elimino x2. Tercera ecuación normalizada para que aquí tenga coeficiente 1 en x3. Y luego elimino a x3 de las otras dos ecuaciones. Y el resultado corresponde aquí a los mismos elementos del vector b. ¿Sí? Esta de Gauss-Jordan es aún más sencilla porque ya nosotros podemos decir que el vector b es la solución. Entonces eso sería lo que nos falta por acá. ¿Sí? Ya no voy a tener necesidad de imprimir nada. Solo el valor de la solución. Entonces ya al final de todo proceso, x va a ser igual a b. Aquí está. Bien, yo creo que este es bastante más claro que el tema de pivoteo parcial, aunque no sé si todavía hayan preguntas de Gauss-Jordan. No, profe, este es más claro, se ve mejor cómo está elaborado el código. Bien, muchachos. Bueno, esa es la idea. Ya con eso, pues, digamos que terminaríamos esta parte del taller. ¿Qué les voy a pedir que me entreguen? Entonces, para eso vamos a, como las soluciones son fáciles de hacer a partir del código que ya está desarrollado, entonces, bueno, les voy a subir el archivo resuelto a Drive y a Classroom. En Classroom les voy a dejar todas las instrucciones correspondientes a lo que vamos a entregar. ¿Y qué es lo que vamos a entregar? Un informe. ¿Listo? Entonces, en ese informe, ustedes me van a adjuntar las soluciones de los ejercicios, que pues lo pueden hacer fácilmente copiando los códigos y cambiando simplemente los valores. Y unas conclusiones que sean, digamos, de lo que ustedes han apreciado correspondientes a los tres métodos y las ventajas, las desventajas de los tres métodos. Y por supuesto, pues comentarios personales con respecto a los métodos. O sea, no solamente lo que puedan consultar, sino también su apreciación a partir de los algoritmos de cada método.
¿Listo? Entonces vamos a tener la solución de cada ejercicio y adicional a la solución unas conclusiones. Y ese será pues el informe correspondiente a este taller. Pues como ustedes me habían pedido que no los sobrecargara de trabajo tanto esta semana, la entrega sería para la siguiente. Y la idea pues es que sea algo sencillo. ¿Listo? Profe, ¿las conclusiones serían de cada punto o en sí solamente de los 3 metros? De los 3 metros. No, unas conclusiones generales, donde pues hagan comparaciones entre los métodos. De pronto ustedes pueden hacer conclusiones si quieren por cada punto, no le veo ningún inconveniente, pero sí me interesa como unas conclusiones generales donde pues donde traten de comparar o de encontrar las diferencias de los 3 métodos. Ah, listo, profe. ¿Y para cuándo sería la entrega la otra semana? No sé, yo creería que por ahí hacia mediados de semana o tal vez hacia fin de semana, para que, pues, como me habían solicitado, esta semana no fuera tan cargada de trabajo. Listo, profe. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Gracias. Listo, profe, gracias. Bien, entonces, de todas Gracias, maneras, profe. cualquier inquietud siempre me pueden preguntar. Como les digo, les voy a subir en el Classroom las instrucciones y el archivo correspondiente. También se los voy a subir a Drive, se los voy a actualizar para que ustedes puedan trabajar sobre el archivo o lo puedan consultar y lo puedan trabajar en su correspondiente, pues si tienen otro entorno de trabajo. ¿Listo? Como tal de informe no voy a pedir ningún formato por ahora, entonces simplemente la solución del taller y unas conclusiones. ¿Listo? Listo, profe. Bien, entonces así quedaríamos por hoy y nos veríamos en la clase del día jueves. Profe, yo ¿Sí? tengo que hablarles sobre una cosa del taller 3, creo que era. ¿Sí? Lo que pasa es que esta mañana me puse a revisar a ver si ya había calificación del taller 3 y pues me fijé que yo había subido el taller 3, mas sin embargo no le había dado al botón entregar. Entonces, no sé si hay una manera que usted visualice de que yo lo entregué a tiempo, mas sin embargo no le iba a entregar. Pero pues si no, yo aquí tengo los archivos y tengo las fechas de modificación, que es del mismo día que tocaba entregarlos, para ver si se los tengo que enviar como para sustentar que se elaboró el taller el día que tocaba entregarlo. Bueno, creo que eso le ha pasado a más de uno y sí, ahí aparece la fecha en la que se sube el archivo. A mí simplemente me aparece tarea no entregada, pero como puedo consultar el archivo, no creo que haya ningún inconveniente. Y si de pronto cuando aparezca la calificación hay algún comentario al respecto, pues me puede hacer el reclamo. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Y sí, eso también para todos, porque hay algunos que adjuntan los archivos y pues olvidan entregar. O sea, hay un botoncito que aparece que dice que entregar tarea o algo así. Entonces, creo que a más de uno le ha pasado. Listo. Entonces, así quedamos y nos veríamos el día jueves. Hasta luego, muchachos. Listo, profe, muchas